Muchas gracias a mi hermano Yair por su presentación. Amados hermanos, en la fe bendita de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tengan la bondad de sentarse, mis hermanos, para que podamos comenzar con este estudio de escuela sabática. Vamos a abrir nuestros cuadernitos, vamos a preparar primeramente el cuaderno, que es lo que nos va a proveer información, el material exegético, pero también todo aquel material que nos apoye para reforzar lo que hemos de aprender en esta mañana, mis hermanos. Ya nos encontramos en la escuela número 8 de este cuadernito, nos acercamos poco a poco hacia el final y estamos llegando también al fin de los casos particulares. Hemos estado estudiando de manera casuística este cuadernito y nos acercamos casi al final, hermanos, para pasar a otros temas que son sumamente relevantes para concluir con este trimestre de violencia. Y en esta mañana nos compete la violencia infantil, hermanos. Creo que es sumamente importante que vayamos paso por paso. Se ha ido también particularizando en los temas, porque veíamos en algunos sábados anteriores la violencia a los más débiles. Es una forma general en la que podemos hablar de una población, ya sean niños, sean adultos, ancianos. Y hoy, en esta mañana, vamos a ver una población muy particular que son los pequeños. Y creo que son también definitivamente una porción de la población que es vulnerable, porque son, dependiendo obviamente de las edades, no tienen la misma conciencia que un adulto, son dependientes generalmente en muchas maneras de los adultos, económicamente hablando, de la protección, la guía, que es una de las cosas más importantes y que muchas veces desgraciadamente damos por hecho. Entonces, definitivamente hay un porqué de esta escuela sabática, que podamos entender cómo son una parte de la población muy vulnerable y también de entender que representan este futuro de nuestra sociedad, en este caso en particular, primeramente de nuestra congregación, mis amados hermanos, y también es una oportunidad de mejorarla. Si existen situaciones complicadas, errores que quizás podemos mejorar, en una educación, en una guía correcta a los pequeños, va a ser la mejor manera en que la sociedad, nuestra congregación, va a ser transformada, que su pensamiento pueda ser el correcto. Y también, hermanos, que entendamos, y es uno de los objetivos que vamos a ver un poco más adelante, que a veces no nos damos cuenta, por supuesto, de cómo podemos violentar a un pequeño, que busquemos la mejor manera de brindarles esa guía y la instrucción, y al final todo esto sepamos que es en pro, quizás de nuestra familia primeramente, que es el grupo más cercano que tenemos, más allá de nuestra congregación, y en última instancia también de toda nuestra sociedad, hermanos. Creo que es importante que ese es el propósito de que estudiemos esta escuela sabática. Vamos a pasar al objetivo, que justamente es lo que nos menciona. Dice así el objetivo de esta escuela: analizar y reflexionar sobre el impacto que una educación violenta genera en los niños e identificar si Dios permite el uso de la violencia, golpes o maltratos en los niños. Tenemos un objetivo claro en ese sentido, hermanos. Dice que primeramente tenemos que reflexionar, analizar, estudiar el impacto que tiene, dice aquí, una educación, aunque yo creo que si es violenta no se le podría llamar realmente una educación, pero vamos a ver qué tipo de impacto tiene la violencia en los pequeños, cómo puede afectarlos en el largo, en el corto plazo primeramente, en su vida de niños, lo vamos a ver, y también en el largo plazo, desgraciadamente, también en una vida de adultos, se puede identificar algunos problemas que surgen de la etapa temprana de la vida. También dice algo importante, hermanos, que puede ser complicado a veces, pero es identificar si nuestro Dios permite este uso de violencia, dice golpes o maltratos en los niños bajo cualquier circunstancia, mis hermanos. Es importante que esto realmente es parte de un tema más grande, que es estudiar la forma en la que Dios recomienda en que podamos brindar esta instrucción a los pequeños, y entre ellos pues entender particularmente si los golpes, la violencia pueden ser una alternativa para la educación o la corrección de los pequeños. También hay que entender, hermanos, que hay que hacer una diferencia muy clara entre el término de violencia y quizás lo que tiene que ver con una corrección física o corporal, porque bueno, aquí se menciona justamente la violencia y es parte de lo que vamos a estudiar. Tenemos también, hermanos, una lectura bíblica. Me gustaría que pudiéramos abrir nuestras Sagradas Escrituras, justamente en el libro de los Proverbios, en su capítulo número 23, para que podamos tener juntos esta lectura bíblica, que podamos cambiar de posición y leamos juntos Proverbios capítulo 23, versículos 12 al 16, mis hermanos.
Es nuestra lectura bíblica en esta mañana. Creo que incluye muy buena parte de lo que abarca nuestro objetivo. Capítulo 23 de los Proverbios, versículos 12 al 16. Es nuestra lectura bíblica, mis hermanos. Si nos encontramos ahí, vamos a dar lectura a una sola voz. Dice así: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehuses la corrección del muchacho, porque si lo hirieres con vara, no morirá. Tú lo herirás con vara y librarás su alma del infierno. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. Vamos a analizar brevemente lo que dice esta lectura que tuvimos. Dice primeramente el versículo número 12. Los 4 versículos están relacionados. Justamente, si vemos el contexto, son una sección de este capítulo. Primeramente, hermanos, es un consejo que creo que es algo que quisiera que nos lleváramos en esta mañana. Es la mejor manera en que podemos brindar esta instrucción. Dice que debemos de aplicar el corazón a la enseñanza, los oídos a esta palabra de sabiduría. Ese es el deseo y la mejor manera en la que podemos brindar una guía a un pequeño. Y después en el versículo 13 y 14 menciona lo que hablábamos, parte del objetivo. Menciona que no debemos rehusar la corrección del muchacho. Y aquí menciona la palabra muchacho. La traducción puede ser más amplia, a referirse también a un niño, a un infante, hermanos. Sin embargo, la invitación aquí es que no seamos cómplices nunca con una situación que puede estar mal, y eso es lo que invita el versículo 13, que si sabemos que algo se encuentra incorrecto, por ejemplo, en un hijo o en un pequeño, que no seamos cómplices, sino que podamos participar de manera activa y pues podamos corregirlo. Más adelante da un ejemplo más particular y dice que puede ser, dice aquí, que lo hieres con vara y de esta manera no morirá. Se menciona esto porque sabe que un camino incorrecto puede llegar a una muerte, ya sea física, que es posible también, o más importantemente, que es como desgraciadamente se ve, una muerte espiritual. Dice el versículo 14, ahonda en este mismo concepto, que mediante este herir con la vara puedes librar su alma del infierno. Por último, los últimos 2 versículos dan una conclusión pues muy bonita, hermanos, que creo que al final es la verdadera intención del autor, que de nuevo la guía debe ser que pongamos nuestro corazón, que sea nuestro corazón sabio, que también de esta manera podamos brindar y proyectar esos deseos, si son en nuestros hijos o en los pequeños, para esta guía, que sepan ellos qué es lo que puede hacer feliz a sus padres o a sus tutores. Y por último, pues que se van a alegrar cuando los labios de este muchacho, del niño, puedan decir cosas rectas. Nuestra lectura bíblica creo que es clara, hermanos, incluye, insisto, lo que cubre nuestro objetivo y lo vamos a desglosar poco a poco más adelante. Vamos a pasar por el momento a nuestro versículo para memorizar. Se encuentra, hermanos, en la epístola del apóstol Pablo a Colosenses, capítulo 3, versículo 21. Es un versículo breve, pero creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Así que pido a mis hermanos que hayan tenido esta oportunidad de memorizarlo y sobre todo de estudiarlo a lo largo de la semana, que puedan ponerse de pie. Y vamos a hacerlo como lo hemos hecho en sábados anteriores. Primeramente mis hermanos en mi parte derecha, después mis hermanos en mi parte izquierda y terminamos con mis hermanos en la parte de arriba. Mi hermano Prócoro nos va a estar apoyando con el micrófono. Padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. Colosenses 3:21. Amén. Amén. Padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. Colosenses 21:3. Amén. Amén. Padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. Colosenses 3:21. Amén. Amén. Padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. Colosenses 3:21. Amén. Amén. Padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. Colosenses 3:21. Amén. Amén. Padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. Colosenses 3:21. Amén. Amén.
Padres, no irritéis a vuestros hijos porque no se hagan de poco ánimo. Colosenses 3:21. Amén. Amén. Padres, no irritéis a vuestros hijos porque no se hagan de poco ánimo. Colosenses 3:21. Amén. Amén. Padres, no irritéis a vuestros hijos porque no se hagan de poco ánimo. Colosenses 3:21. Amén. Amén. Padres, no irritéis a vuestros hijos para que no se hagan de poco ánimo. Colosenses 3:21. Amén. Amén. Pasa a vosotros, hermanos. Pasa vos, hermano. Padres, no irritéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Colosenses capítulo 3, verso 21. Amén. Amén. Padres, no irriten a vuestros hijos para que no sean de poco ánimo. Colosenses 3:21. Amén. Amén. Padres, no irritéis a vuestros hijos para que no sean de poco ánimo. Colosenses 3:21. Amén. Amén, hermano. Padres, no irritéis a vuestros hijos porque no se hagan de poco ánimo. Colosenses 3:21. Amén. Amén. Padres, no irritéis a vuestros hijos porque no se hagan de poco ánimo. Colosenses 3:21. Amén. Amén. Padres, no irritéis a vuestros hijos porque no se hagan de poco ánimo. Colosenses 3:21. Amén. Amén. Padres, no irritéis a vuestros hijos porque no se hagan de poco ánimo. Colosenses 3:21. Amén. Amén. Padres, no irritéis a vuestros hijos porque no se hagan de poco ánimo. Colosenses 3:21. Amén. Amén. Padres, no irritéis a vuestros hijos porque no se hagan de poco ánimo. Carta a los Colosenses 3:21. Amén. Amén. Me parece que son todos mis hermanos en la parte de abajo. Mi hermano Prócoro también ya se dirige arriba a mis hermanos, aquellos que han tenido también esta oportunidad, que puedan ponerse de pie y puedan también dar este versículo para memorizar. Padres, no irritéis a vuestros hijos porque no se hagan de poco ánimo. Colosenses 3:21. Amén. Amén. Padres, no irritéis a vuestros hijos porque no se hagan de poco ánimo. Colosenses 3:21. Amén. Amén. Padres, no irritéis a vuestros hijos porque no se hagan de poco ánimo. Colosenses 3:21. Amén. Amén. Padres, no irritéis a vuestros hijos porque no se hagan de poco ánimo. Colosenses 3:21. Amén. Amén. Padres, no irritéis a vuestros hijos porque no se hagan de poco ánimo. Colosenses 3:21. Amén. Amén. Padres, no provoquéis a vuestros hijos porque no se hagan de poco ánimo. Colosenses 3:21. Amén. Amén. Padres, no irritéis a vuestros hijos porque no se hagan de poco ánimo. Colosenses 3:21. Amén. Amén. Padres, no irritéis a vuestros hijos porque no se hagan de poco ánimo. Colosenses 3:21. Amén. Amén. Padres, no irritéis a vuestros hijos porque no se hagan de poco ánimo. Colosenses 3:21. Amén. Amén. Padres, no irritéis a vuestros hijos porque no se hagan de poco ánimo. Colosenses 3:21. Amén. Amén. Padres, no irritéis a vuestros hijos porque no se hagan de poco ánimo. Colosenses 3:21. Amén. Amén.
Me parece que ya son todos mis hermanos también en la parte de arriba. Dios bendiga sus esfuerzos, mis hermanos, que hayan tenido esta oportunidad de abrir sus escrituras y ver estos versículos y la invitación del apóstol Pablo. Si leemos, y espero que eso haya sido también el caso, que viéramos quizás el contexto en el que lo dice, y son varias invitaciones a maridos, casadas, padres en este caso en particular, y al final en el versículo 23 creo que es algo importante que consideremos. Aparte de lo que nos da la invitación que nos da el versículo a que en la educación pues siempre tengamos ese cuidado, que tengamos esa empatía, dice el versículo 23 que la motivación última sea que sepamos que es un servicio que también hacemos a nuestro Dios, porque a través de la educación de los pequeños es como vamos a criar a una generación que pueda servir justamente al Todopoderoso. Y lo dice así el versículo 23, el apóstol Pablo: y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor y no a los hombres. Que podamos, hermanos, tener justamente esa motivación y sepamos que también la educación de un niño, ya sea nuestro hijo o que también incluso sea algún familiar, o incluso aunque no esté del todo relacionado de una manera carnal con nosotros, que sepamos que es un servicio a Dios cuando podemos corregirlo y por ende lo vamos a hacer de la mejor manera, hermanos. Vamos a pasar al material exegético de esta escuela sabática. Empecemos con el párrafo número 1. No sé si algún hermano o hermana de la congregación, mi hermana Gloria, también hermana Teolinka, si quiere le damos el párrafo número 2 cuando lo vayamos a estudiar. Mi hermana Gloria, ¿nos puede apoyar con el párrafo número 1, por favor? Gracias, hermano. Pasa a vos, hermano. Pasa a vos, hermano. Los actos violentos en la infancia tienen efectos determinantes en la edad adulta. Actualmente, según la información de la OMS, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres adultos experimentaron algún tipo de violencia durante la infancia, y todos ellos con algún tipo de repercusión biopsicosocial, se me dificulta esta palabra, ¿ok? Perdón. Por esta razón, en esta escuela se explica de qué manera se violenta a los niños y cómo los afecta este comportamiento. Algunas de las complicaciones que genera la violencia infantil se presentan de forma inmediata. Por ejemplo, un bajo rendimiento escolar, experimentar actos de violencia fuera de la casa, ya sea como víctimas o perpetradores, altos niveles de depresión, consumo de alcohol y tabaco, obesidad, entre muchos otros. Gracias, hermana Gloria, también por su apoyo. Vamos a ver justamente algo que menciona el párrafo. Si mis hermanos en cabina me apoyan con la siguiente diapositiva, para que veamos lo que dice acerca de este enfoque, que justamente no es muy conocido quizás, hermanos, no lo hemos escuchado en muchas ocasiones, y es un modelo justamente de estudio que se llama así, modelo o enfoque biopsicosocial, y literalmente es esta unión de las palabras biológico, psicológico y social. Es un enfoque, hermanos, un modelo de estudio que establece que la salud del ser humano o enfermedad tiene 3 factores principales y están los 3 relacionados íntimamente en el estado que tenga de salud o de enfermedad un ser humano. Primeramente vemos ahí en la presentación que es el biológico, ese es quizás el más obvio y el que normalmente relacionamos una enfermedad, que tiene que ver primeramente si hemos tenido enfermedades previas o tenemos somos propensos a una enfermedad en particular, que tiene que ver con la genética y se menciona al final, nuestra anatomía, nuestra fisiología. Todo eso, hermanos, está en el ambiente, en el factor biológico. Tenemos también un factor psicológico que está relacionado con nuestro interior, nuestros pensamientos, nuestra mente, incluye la personalidad, patologías que pueden ser también psicológicas, las conductas o también incluso el autoestima, nuestra percepción de cómo nosotros vemos a nuestro propio yo. Dice que también el último aspecto es el factor social, hermanos, que también juega un papel muy importante en el estado de salud o enfermedad del ser humano. Es el aspecto social, incluye los círculos sociales, por supuesto, que encontramos, y esos pueden ser familiares, pueden ser culturales, incluso puede ser todo lo que nuestra cultura percibe como el éxito, lo que percibe como el fracaso, y circunstancias de ese estilo que son sumamente importantes en el desarrollo de un ser humano. ¿Por qué lo mencionamos, hermanos? Porque justamente
Lo que dice nuestro cuadernito es que tiene la violencia en los pequeños una repercusión de este tipo biopsicosocial en cualquiera de los 3 aspectos en su salud, puede tener un impacto muy fuerte. También, hermanos, menciona que esta escuela, uno de los objetivos es explicar de qué manera se violenta a los pequeños y cómo es que les afecta este comportamiento. Yo quisiera preguntarles primeramente en esta mañana, ¿cómo podemos nosotros o de qué manera estamos incurriendo en un caso de estar violentando a un pequeño, hermanos? Es importante que tengamos esa conciencia. Tenemos varias participaciones, mi hermano Mauro y también mi hermano Israel con mi hermana Margarita tienen esa participación. Mi hermano Prócoro, si pudiera acercarse a mis hermanos, justamente con respecto a esta situación de la violencia en los pequeños. Ya acerca a mi hermano Prócoro, mi hermana Margarita. Tuve un alumno que era muy violento y, por ejemplo, con el lápiz volteaba y a los compañeros de atrás o compañeras les hacía así y si les rajaba, pues era problema de ellos, ¿no? Entonces, yo estaba muy preocupada por eso y siempre lo tenía más o menos visible para tenerlo controlado. Pero un día llamé a su mamá y le dije cómo estaba la cosa de la violencia de este chico. Y entonces me explicó que su papá era un policía y que todas las madrugadas o en las noches, no todas, pero muy frecuentemente, llegaba en la madrugada, en la noche, despertaba al niño y le decía: mira, hijo, tú no te dejes de nadie, mira, ¿ves esta pistola? Pues tú nada más me dices y vamos y lo matamos. Entonces, los ejemplos, hermano, son órdenes silenciosas. Sin duda. Entonces, yo tuve que, pues hacer varias cosas y logré más o menos tranquilizar la situación, porque sí, los ejemplos son órdenes silenciosas. Hablé con la mamá, con el papá obviamente no quiso hablar conmigo, pero gracias a Dios todo salió bien y ya yo espero que ese niño esté bien. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Le agradezco, hermano. Pasa a vosotros, hermanos. Pasa a vos, hermano Mauro. Es maravilloso el verso para memorizar de padres: no irritéis a vuestros hijos para que no se hagan de poco ánimo. Una corrección excesiva en el niño lo puede volver, como todos conocemos, apocado, lo puede inhibir y que el niño deje de tomar las iniciativas que podría hacer. Y esto también no es correcto, lo está diciendo San Pablo. Muy importante entonces que a los niños se les trate con afecto, con cariño, y que la corrección se haga en una forma proporcional. Y de la misma manera quiero expresar, como lo he hecho a veces, mi admiración por la gran sabiduría de las Escrituras, que desde entonces, de hace 2000 años, han desarrollado, han puesto las bases de la ciencia actual. Precisamente es el señor Freud, un gran psicoanalista, el autor del psicoanálisis, el que descubre que el ser humano, toda su conducta proviene de la formación, incluso de la edad mínima. Entonces, en el psicoanálisis, científicamente, se tiende a la persona en un diván y se le va preguntando por su niñez, lo que ocurrió cuando era niño, y eso es lo que da lugar a los complejos, a las conductas negativas y o también positivas. Así que la sabiduría de la Escritura desde ahí se ve. 2000 años antes, en este caso 1800 años antes del doctor Freud,
ya se estaba planteando esta teoría científica. Muchas gracias. Gracias, hermano Mauro, también por su participación. Mi hermano Israel también tiene una participación, si gusta. Sí, hermanos. De acuerdo a la clasificación esa que acaba usted de decir de la Organización Mundial de la Salud, ahora nosotros como médicos también estamos agregando otra base, aparte de ver al individuo. Individuo quiere decir indivisible, biológico, psicológico, social, y ahora estamos metiendo el espiritual. No el espiritual desde el punto de vista religioso, porque la religión no es monopolio, la espiritualidad no es monopolio de la religión. La importancia que tiene el hombre de ser espiritual, como dijo el hermano Mauro, sí es verdad, cuando el hombre va desarrollando o va apareciendo y va desarrollando su vida a través de las diferentes etapas, ¿verdad? Freud nos enseña que tenemos que estudiar el desarrollo psicosexual de la persona, porque va a ser la base fundamental de cómo va a vivir mañana. Tenemos que analizar el aspecto biológico en cuanto a su estructura anatómica, cómo está formado, de qué es capaz y de qué no es capaz, porque ahí podemos hacer problemas también, cuando le exigimos al hombre, al muchacho, que tenga ciertas actividades cuyo organismo anatómico no le va a permitir. Yo lo veo mucho en mi trabajo. Yo trabajo para los servicios médicos del metro y me llegan personas que trabajan debajo del metro, se llama fosa de visita, pero son unas personas muy altas en estatura y siempre andan con problemas de columna. ¿Por qué? Porque el patrón nunca se fijó que esa fosa de visita mide 1,55 y este señor mide 1,80. Su estructura anatómica no le permite realizar ese trabajo. Es un ejemplo biológico. Sí. Este muchacho quiere ser militar, pero es muy bajito y además tiene un cuerpo muy débil. Ese señor no sirve para ser militar. Aspecto biológico, aspecto psicológico. ¿Cómo se desarrolló? ¿Fue hijo deseado? ¿Fue hijo no deseado? ¿En qué condiciones se concibió? Hay matrimonios que conciben sus hijos estando el individuo borracho o los dos ebrios, ¿verdad? ¿En qué, cómo fue que se destetó, a qué edad se destetó? Porque ahí viene la fase oral que Freud describía. Tenemos que conocer también cómo se desarrolló ese niño en cuanto a su alimentación, en cuanto a su formación social, en qué tipo de sociedad vivió ese niño. No es lo mismo vivir en una sociedad como Interlomas que como en alguna otra colonia más popular. O sea, son pensamientos totalmente diferentes. Y desde el punto de vista espiritual, ¿cuáles son los valores que le han integrado en su familia? ¿Cuáles son las fortalezas espirituales que tiene y cuáles son sus carencias? ¿Cuántas veces se cultivaron o cuántas no? Independientemente de su religión. Puede ser musulmán, puede ser judío, puede ser cristiano, de las diferentes ramas. ¿Cómo fue formado? ¿Qué idea tiene de eso? Y estos temas que estamos viendo ahora, hermanos, están dando pie para entender el tema que viene la semana próxima, que es de mucho interés, y no tan solo para los ministros religiosos. Por eso es que se insiste en que tanto los profesionales como los ministros religiosos conozcan dentro de su formación, de sus materias de formación como ministros, que conozcan al hombre, que conozcan al individuo como es en su sociedad, en su estructura anatómica, en su fisiología, para poder entender también su espiritualidad y ahora sí meter los conceptos doctrinarios de cada fe, el católico con el católico y el cristiano con el cristiano. Eso ya es aparte. Pero es importante porque miren, hermanos, vienen a decirnos las almas, a preguntarnos sobre sus problemas. Pero si yo no manejo el aspecto psicológico, por lo menos lo básico, pues no lo voy a entender y lo voy a malinterpretar. Miren, hermanos, yo tuve una paciente que se suicidó, ya sé que este no es el tema, porque su ministro religioso le dijo, lo que pasa es que usted no tiene fe en Dios, y si ya de por sí se sentía alejada de Dios, pues le dio una ayudadita para que cometiera este acto,
Entonces, por eso es importante, y nosotros desde la Asociación Mexicana de Prevención del Suicidio instamos a todos los ministros religiosos a que dentro de sus materias metan este tipo de estudios para que el que se está formando como ministro religioso no tan solo conozca de su fe y la maneje al dedillo, sino conozca al hombre también, a la mujer, ¿verdad? A los dos, que los conozca cuáles son sus tendencias, sus miedos, todo lo que encierra el hombre, así como el médico debe conocer al hombre, así como el abogado debe conocer al que está enfrente de él y le está pidiendo ayuda. Tiene que ver todos estos aspectos. Muchas gracias, hermano Israel, por su participación. Hermana Margarita, ahorita no se me olvida, sí la tengo en cuenta, vamos a darle una participación después a mi hermana Margarita, solamente para poder concluir o poder consolidar todas estas opiniones y lo que acabamos de estudiar en este primer párrafo, hermanos. Tenemos muy en cuenta, y creo que es claro, que hay un impacto definitivamente grande, por no decir que a veces es el único ejemplo que tienen a veces los pequeños para actuar durante primeramente esta edad temprana y posteriormente en la edad adulta, que se puede ver reflejado. Y lo que preguntábamos hace unos momentos, hay muchas maneras en las que podemos violentar a un pequeño. A veces hemos dado por hecho que por su edad, que es más pequeña, porque tienen menos conciencia, podemos como adultos realmente tratarlos de cualquier manera y pensar a veces incluso pensamientos como que se tiene que aguantar o cosas así. Hay muchas motivaciones, hermanos, para la violencia contra los pequeños. A veces llevan justamente situaciones que pueden pensar que son educación, la corrección, a veces es falta de paciencia con los pequeños, a veces es falta de afinidad. Hay quienes pues no tienen esa afinidad con los pequeños, pero no es ninguna razón, por supuesto, para violentarlos. A veces es también una canalización de problemas de un adulto que los proyecta en un niño y también es incorrecto, o a veces incluso por juego o diversión en el sentido de que no medimos cómo se puede jugar o cómo se puede interactuar con un pequeño, hermanos. Me gustaría que mis hermanos en cabina viéramos brevemente la siguiente diapositiva. Son algunas, hermanos, definitivamente no son todas ni es la única forma de estudiarla, pero son algunas de las formas que pueden existir en cuanto a violencia en los pequeños. Muchas de ellas, de hecho, ya las hemos estudiado en la primera escuela sabática que tuvimos en este cuaderno. Una es la violencia física, hermanos, que por supuesto es la más obvia, cualquier tipo de agresión corporal, independientemente de la motivación, golpes, bofetadas, pellizcos, empujones, etcétera, etcétera, hermanos. Es categórico señalar en esto que es importante tomar en cuenta la comparación de la fuerza entre un adulto y un pequeño. A veces podemos pensar que no se le está ejerciendo fuerza, pero en realidad un pequeño tiene una estructura corporal muy diferente a un adulto y por ende es muy importante tener en cuenta esa diferencia de fuerza. También está la violencia emocional, hermanos, que incluye pues dañar de alguna manera la salud que tiene un pequeño, ya sea con insultos, humillaciones, amenazas, la manipulación, la intimidación y también el rechazo constante. La manipulación es un importante también porque a veces no nos damos cuenta y podemos estar haciendo actuar a un pequeño en contra de su voluntad solamente porque su conciencia no está del todo despierta a esa edad. Tenemos la violencia verbal, hermanos, es también una que a veces se da mucho y es que podamos referirnos a un pequeño de una manera hiriente o cruel. Yo creo que aquí es importante resaltar el uso de cualquier tipo de palabra altisonante, groserías o palabras incluso obscenas, que es peligroso porque un niño al escucharlas fácilmente puede adquirirlas dentro de su vocabulario y después reproducirlas en otra circunstancia y él no se da cuenta, para él es normal y realmente no es la manera de ponerlas en su cabeza. También tenemos la negligencia, que es una de las más comunes y que también a veces desgraciadamente pasamos por alto. Y es realmente, hermanos, es un tipo de descuido. A veces cuando no cubrimos las necesidades básicas de un pequeño, el alimento, la ropa, la vivienda, la atención médica, la educación y la supervisión. A veces todas estas tienen cada una sus propias consecuencias. También puede ser ignorar las necesidades físicas o emocionales que tiene un pequeño. Esto incluye abandonarlo, hermanos, constantemente o no asumir esta responsabilidad que significa ser padre de un pequeño. Y por último, también incluso dar una libertad excesiva, hermanos, puede ser un tipo de negligencia porque estamos tratando a un niño como a un adulto cuando él no tiene al 100% desarrollada su conciencia y no puede tomar las mismas decisiones. En ocasiones ni siquiera sabe qué es lo que necesita. Entonces también esa libertad excesiva es un tipo de negligencia.
Está también la exposición a la violencia. Hace unos momentos nos platicaba nuestra hermana Margarita cómo se enseñaba a un pequeño un arma y daba este tipo de ejemplos, ¿no? Eso es un tipo de exposición a un niño a la violencia, al decirle cosas que quizás su mente no está preparada para escuchar y que a veces ni siquiera tiene un concepto de lo que significa la muerte y mucho menos del homicidio. También incluso a veces presentarles películas o cualquier tipo de material audiovisual que no es apto para un pequeño puede impactarlos de manera muy fuerte, hermanos, y puede hacer que su mente cambie y también tenga un desarrollo diferente. También está dentro de ellos la explotación, que a veces, pues de una manera muy, muy fuerte, buscar el beneficio personal a través de un pequeño, pues entra en esta categoría de la explotación, hermanos. Son algunos tipos, insisto, no son todos, pero es importante que tengamos en cuenta para que despertemos esta conciencia y veamos cómo podemos evitarlo. Estas, por supuesto, tienen impacto a corto plazo. Primeramente aquí nos menciona que pueden ser bajos niveles académicos, altos niveles de depresión, consumo de alcohol y tabaco, obesidad, entre muchos otros, y a largo plazo, hermanos, en su vida adulta, a veces también se ven reflejadas ciertas actitudes. Es importante que lo tengamos en cuenta, y con esto vamos a pasar al párrafo número 2. Mi hermana Margarita, que quería participar, no sé si nos puede apoyar a leer el párrafo número 2, y después, si gusta, puede dar también su participación. Gracias. Como podemos apreciar, la violencia experimentada en la infancia trae consigo dificultades en la edad adulta. Seguramente alguno podría decir que a pesar de haber sido violentado en la infancia, hoy en día no es una persona traumada. Sin embargo, en análisis de introspección descubriría que su intolerancia, sus abusos que vivió durante la infancia, pues estos abusos siempre dejarán en mayor o menor grado secuelas terribles en nosotros. Basta recordar lo que Salomón menciona: el que sembrar iniquidad, iniquidad seguro segará, y consumirá la vara de su ira. Perdón, hermano, se me olvidó mis lentes. Disculpe, hermano, no sabía que... Sí, hermano, yo creo que aquí nos está hablando que hablemos de esa experiencia que tuvimos, aquellos que fuimos chicos, que hablemos de la experiencia de la violencia que quizá tuvimos en la infancia y las secuelas que nos dejan a través del tiempo y el pensamiento, el sentimiento que tenemos actual. A veces no nos damos cuenta. Yo pues sí me gustaría expresar, porque yo sí fui violentada de chica, y sí trae uno el sentimiento, y a veces confunde uno el amor con el odio a los padres por el trato que nos dieron de pequeños, cuando ellos no se dan cuenta, y a veces no necesitan golpearnos para la violencia, nos tratan mal, o como se decía ahí, que a veces nos dan responsabilidades que no nos pertenecen y creen que es obligación porque es el mayor, el menor o porque ya está grande. Entonces llevamos una violencia a través de la infancia y eso la vamos arrastrando, que a veces nosotros queremos quitarnos eso para no violentar a nuestros propios hijos y caemos, repetimos lo que a lo mejor una vez vivimos y se nos hace fácil darle la responsabilidad a veces al mayor. Tráeme esto o te quedas con tus hermanos, y a veces queremos tener un espacio y nos vamos sin saber que estamos violentando a nuestros hijos, dándole la responsabilidad con otros pequeños. A veces se nos hace fácil enseñarles a los hijos desde pequeños, como el ejemplo que decía la hermana Margarita. A mí me violentaban porque yo tenía 7 años. Mi mamá me levantaba a las 6 de la mañana y con una aguja, una jeringa me decía: inyéctame para que aprendas, para cuando se necesite vas a aprender a hacerlo. Entonces para mí era un horror, era una experiencia difícil. Y yo, no mamá, y me decía: sí, tú hazlo, y me hablaba de una manera tan enérgica que me daba miedo, y por miedo pues hacía lo que ella me decía. Entonces sí, a través del tiempo pues sí aprendí a inyectar, pero esa violencia se queda, hermano, y a veces no nos damos cuenta los padres ahora que violentamos a nuestros hijos no con golpes, y a veces los golpes son buenos. Habla la Escritura
la lectura que tuvimos, que dice que los golpes o violencia, para mí los golpes de la forma en que tú los des es violencia, porque si vas a corregir a un niño a su edad y le vas a dar sus nalgadas o sus palmadas en las pompas o donde uno ve de corrección con energía, a mí no se me hace violencia, se me hace violencia que yo le pegue a mi hija con coraje y me desquite con ella y la castigue, y después de que le pegué todavía le voy a dar un castigo, y todavía de que le doy un castigo le dejo de hablar. Entonces hay que tener cuidado, hermano, porque la lectura que nos está hablando, sí, esas secuelas que nos dejan, a veces violentamos a nuestros hijos pensando que es normal. Pues yo creo que eso es lo más importante, no lo del mundo, sino lo que hemos vivido aquí y que vamos a enseñar a nuestros hijos con la doctrina, para evitar que el día de mañana se nos vaya, porque no supimos cómo guiarlos. Definitivamente, hermana, gracias por esa participación también. Ahorita le damos también la participación a mi hermano Pablo, y justamente con respecto a lo que dice nuestro párrafo 2, hermanos, podemos ver que aquí da un caso particular de personas que llegan a esta edad adulta y mencionan que no tienen esa influencia de la infancia en ciertas cosas o comportamientos. Es importante, hermanos, considerar que hoy en día se sabe con certeza que sí en la infancia sí tiene un impacto. Se discute a la fecha qué tanto es el impacto, no eso es lo que está en discusión hoy en día, qué tanto es el impacto que tiene la infancia en la edad adulta, pero ya es prácticamente indiscutible el hecho de que la infancia tiene un impacto en la adultez de todos los hombres. Y pues se sabe que es capaz de moldear este carácter y el desarrollo completo de un individuo en múltiples dimensiones, hermanos. Su forma de desarrollarse social, psicológica, incluso anatómicamente, hablando de los golpes, como decía mi hermana Margarita, pues puede cambiar incluso las capacidades, si llegara a abusar de eso, las capacidades que tiene una persona físicamente. Entonces, esto influye principalmente en el desarrollo emocional, el autoestima, el autoconcepto. Hay personas que tienen una autoestima muy bajo debido a que durante la infancia se les reforzó precisamente esa idea de su valía, que era poca. Hay gente que tiene un autoconcepto incluso muy alto también porque se les dio esa idea que también puede ser dañina para una persona en su edad adulta. Las habilidades sociales, las relaciones, la salud mental, son muchas las dimensiones que cubre el impacto de la infancia, mis hermanos. Y justamente se ha mencionado ya varias veces que ha habido muchos psicólogos que han hablado al respecto. Entre ellos justamente se mencionaba a Sigmund Freud, también Carl Jung hablaba sobre esto. Y me gustaría que mis hermanos en cabina pudieran apoyarme con la siguiente diapositiva, que es solamente es un resumen y por supuesto que falta mucho, hermanos, pero me gustaría presentar con ustedes 3 ideas sobre las que hablaba justamente este psicólogo, que era de hecho de origen judío, que es Sigmund Freud. Él decía, hermanos, que justamente en la infancia tenían mucha influencia en la edad adulta. Primeramente, tenía una influencia en la personalidad de las personas. Creía que las experiencias, hermanos, de la infancia, particularmente los eventos traumáticos, eso es desgraciadamente muchas veces lo que significa un parteagua, o también eventos conflictivos, pueden tener un impacto duradero en la personalidad de un ser humano. Dice que esto puede llegar a desarrollar mecanismos de defensa, hermanos, como vemos en la presentación, y también comportamientos que son inconscientes. A veces sin darnos cuenta estamos cayendo en un comportamiento que se desarrolló a través de la infancia y que influyen, por supuesto, eso en la forma en la que se desarrolla una persona, tanto con el mundo como consigo misma. También decía Sigmund Freud que esto tiene un gran impacto en el inconsciente. Él decía también que gran parte de la motivación y el conflicto humano tenía que ver con su inconsciencia, que no lo sabía del todo, y decía que esto estaba también influenciado por las etapas tempranas de la infancia. Decía que tanto recuerdos como deseos y experiencias reprimidas en la infancia pueden emerger en la vida adulta a través de muchas cosas, a través de los sueños, a través de algo que se llama lapsus linguae, que es la sustitución de palabras al hablar sin querer y no se sabe por qué, o también a veces otros actos fallidos que no entendemos del todo por qué, pero tienen un trasfondo muchas veces en nuestra infancia.
Por último también, y es importante mencionarlo, el apego y las relaciones. Freud decía que también, él exploró esta idea del apego en la edad adulta y dice que las relaciones que desarrollamos, esta forma de hacer vínculos en la edad adulta, muchas veces está influenciada por cómo se llevaron a cabo las relaciones con nuestros cuidadores, nuestros tutores, nuestros padres durante esta etapa temprana, hermanos. Entonces, tiene muchos impacto. También he de decir que, por supuesto, las teorías, y no quisiera que yo decir que es la única forma de verlo, las teorías de Sigmund Freud han sido muchas veces tanto cuestionadas o incluso desafiadas, pero creo que sí, al día de hoy se sabe que hay un impacto grande o pequeño, pero hay un impacto en la vida adulta de los hombres con la etapa que tenemos en la infancia. Me gustaría que viéramos justamente Proverbios capítulo 22, hermanos, que sepamos que incluso por cierto sentido común, es muy probable que por la capacidad del ser humano de recordar, es probable que tengamos siempre una repercusión con nuestra infancia. Dice Proverbios capítulo 22, en su versículo 8, ese es el versículo que estábamos leyendo hace unos momentos en el cuaderno y que lo cita: el que sembrare iniquidad segará y consumiráse la vara de su ira. Generalmente vemos patrones repetidos de violencia en muchos tipos cuando se presentaron a lo largo de nuestra vida. Y desgraciadamente, que es lo más complicado y se ha mencionado, es que a veces son inconscientes. No tenemos realmente del todo, no estamos al tanto de que estamos cayendo en estas situaciones. Vamos a darle la participación a mi hermano Pablo antes de pasar al párrafo número 3, hermanos. Pasa a vosotros, hermanos. Pasa a vos, hermano. Voy a leer el siguiente texto que dice así. Proverbio 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no excita tu alma para destruirlo. Y también dice Deuteronomio 11:2. Y comprended hoy por qué no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo del Eterno vuestro Dios, su grandeza, su mano fuerte y su brazo extendido. Y hay otros textos que mencionan la palabra castigo. Actualmente he escuchado mucho que cuando dicen, yo castigo a mi hijo, o nos dicen, Dios castiga al pueblo de Israel. La palabra castigar yo siento que no se debe de usar porque tiene otro significado totalmente a lo que nos enseñan las Escrituras. La palabra castigar significa mortificar y afligir a alguien. También significa atormentar, sancionar o estimular un castigo con látigo. Y yo sinceramente yo no creo que Dios nos castigue, nos haga afligir. La palabra que se utiliza en hebreo, en la palabra castigar, es musar y yashar. Musar y yashar significa disciplinar. Y disciplinar totalmente tiene otro significado si lo vemos en su raíz. Disciplinar significa enseñar, aprender, instruir y hacer independencia. Y esta palabra quiero empezar con mi comentario. Cuando dice que quiero agarrar la definición que dice independencia. Los padres están para que los hijos crezcan de una forma ordenada, para que los hijos sean un ejemplo a seguir más adelante, para que los hijos sean hombres firmes. Entonces, lo que hacen los padres es hacer que los niños sean independientes para que en un futuro puedan transmitir las enseñanzas que le dieron y tengan una mejor sociedad. Y una violencia muy grande que hay dentro de un matrimonio es el divorcio. El divorcio es la violencia más grande que puede vivir un niño, porque el divorcio es aquello que nada más se preocupan los intereses del padre y de la madre, porque no se fijan en lo que piensa el niño, en lo que puede estar causando en la niñez. Y como tú mencionaste, dos palabras muy importantes, la manipulación y la negligencia, se manejan en el divorcio, porque los padres dicen, tu papá no me da dinero, y ahí se maneja la manipulación, tu padre es malo, y ya le metieron esa idea al niño. O luego el padre dice, tu mamá nada más está molestando, ya se manejó ahí también la manipulación, y el niño va creciendo con una idea de distintos con quien creo. La negligencia, se olvidan de cómo educar al niño porque dicen, es que veo siempre a tu madre y me peleo, ¿no? Y se olvidan de hacer
un refugio para el pequeño para que crezca sanamente. Entonces, yo creo que una de las violencias más importantes que se maneja con los niños es el divorcio, hermano. Gracias, hermano Pablo. Justamente con respecto a la exposición a la violencia, se me olvidó mencionar que justamente uno de los casos más conocidos y también pues que más se dan recurrentes son las peleas. El seno intrafamiliar hostil es una de las formas de exposición a la violencia a los pequeños y que desgraciadamente también muchas veces se dan esas actitudes, ¿no?, en las que se da una manipulación a través de los padres o quizás poniendo un villano para un niño que pues no debería tener esa percepción de cualquiera de sus dos padres. Quisiera concluir esta parte, hermanos. Los primeros dos párrafos nos hablaron y el objetivo es que pudiéramos entender todas las formas en las que ejercemos o podemos ejercer violencia a un pequeño. También pues el impacto que tiene a corto y largo plazo en una persona, que podamos tenerlo en cuenta, que seguramente hay mucho más que estudiar al respecto, pero que estos dos párrafos nos hayan brindado esa claridad, hermanos. Solamente concluir con un reverso de todo esto, que es pues el otro lado quizás de la moneda. Mencionar y reconocer, hermanos, que si la infancia sí tiene un impacto muy grande en la adultez, también las personas tienen la capacidad de aprender, hermanos, de crecer, de edificarse a lo largo de sus vidas. También tenemos esa elección como adultos y estar conscientes justamente del impacto que puede tener nuestra infancia en nuestra vida el día de hoy es importante porque justamente podemos identificar ciertos patrones de comportamiento que quizás no habíamos tenido en cuenta antes. Justamente el otro psicólogo que mencionaba y que también habló al respecto es Carl Jung y decía que mientras no logres transformar lo inconsciente en consciente, lo inconsciente guiará tu vida y tú lo llamarás destino. Creo que es importante, hermanos, entonces que nosotros ya, los que quizás no somos niños, pero que quizás podemos identificar algún comportamiento, podamos tomar las herramientas y podamos tratarnos, que podamos tener apoyo social, apoyo de terapia, cualquier apoyo profesional, hermanos, que nos pueda ayudar primeramente a removerlo y que si lo vamos a remover sea justamente para brindar la mejor guía a nuestros hijos y no repetir estos patrones en la educación de los pequeños. Esa es una forma en la que podemos concluir estos dos párrafos, hermanos, y me gustaría que pasáramos al párrafo número 3. No sé si algún hermano o hermana nos pueda apoyar. Tenemos dos, mi hermana Teolinka y mi hermano Andrés. Porque está más cerca, vamos a darle el párrafo 3 a mi hermano Andrés y a mi hermana Teolinka le damos el párrafo 4. Nada más por cuestión de practicidad, que está más cerca a mi hermano Prócoro. Ahora bien, en la lectura bíblica se puede apreciar el consejo de Dios, el cual señala que es posible utilizar los golpes o violencia para corregir a los hijos. No rehuses la corrección del muchacho, porque si lo hieres con vara no morirá. Proverbios 23:13. Este y algunos otros versículos tales como Proverbios 13:24, 29:15 al 17 son la base para que muchas personas piensen que golpear a los hijos es la mejor opción para educarlos y para obtener los resultados que se desean, hasta que lo realmente obtienen es rencor, aspereza y el ejercicio de actos violentos por parte de sus mismos hijos en forma, por ejemplo, de acoso escolar e incluso de depresión o un estado anímico negativo. Padres, no irritéis a vuestros hijos porque no se hagan de poco ánimo. Colosenses 3:21. Gracias, hermano Andrés, por este apoyo. En este caso, hermanos, tenemos un punto medular en la escuela sabática, que lo tenemos que tratar definitivamente. Dice el párrafo 3, y es la pregunta, hermanos, ¿es posible el uso de la violencia en la educación y o corrección de un pequeño? Mi hermana Judith tiene una participación. ¿Es una participación, hermana? Si quiere, ahorita tenemos varias participaciones. Quisiera que nada más de manera general pudiéramos contestar a esa pregunta. Tenemos ahorita unas participaciones y las vamos a tratar definitivamente. Pero de manera general, hermanos, ¿es posible? ¿Está permitido, es lícito este uso? ¿Sí o no, hermanos? Creo que es complicado. Veo que justamente tenemos una respuesta un poco más amplia, porque entiendo que puede ser algo complicado de contestar. Y veo que muchas manos levantadas, hermanos. Yo que más quisiera que dar todas estas participaciones,
y sé que cada quien tiene una opinión muy valiosa. Yo creo que ninguno va a dar algo incorrecto, sino que justamente es para la edificación. Me gustaría que avanzáramos un poquito más, hermanos, solamente para que podamos estudiar lo que dicen estos versículos, y vamos a ir dando poco a poco en el orden que se dieron. Ahorita habíamos dado a mi hermana Teo, que había levantado su mano, y posteriormente también mi hermana Judith, y al último mi hermana Araceli. Son las que tenemos ahorita. Solamente quisiera, antes de que pasemos con mi hermana Teo, considerar que violencia propiamente, hermanos, como lo habíamos visto al principio del cuaderno, si ustedes recuerdan, cuando iniciamos la primera lección, se nos daba justamente una definición de la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Hermanos, por las palabras claves que dice que es el uso deliberado de la fuerza para causar un daño, yo creo que no, la violencia no es la palabra que se pudiera usar para corregir a un pequeño, porque no se podría y no se debería bajo ninguna circunstancia usar la fuerza para causar un daño a un niño. La otra pregunta sería si se puede usar una fuerza física o se puede usar quizás una situación corporal para corregir a un niño, que es una situación muy diferente, no estamos hablando de violencia. En este caso, hermanos, lo que nos dicen los textos, que son muy explícitos, es que sí, realmente hay casos que vamos a verlos también, son particulares, en los que se puede hacer este uso de una fuerza corporal para corregir a un niño. Tener en cuenta, hermanos, que son casos muy particulares, sí los menciona la Escritura, pero bajo ninguna circunstancia podemos decir que es violencia, primero porque no es un uso descontrolado de la fuerza, y segunda porque la intención jamás va a ser provocar un daño, la intención es justamente corregir, que pueda cambiar su paso, que viene del amor a una persona, y nunca puede ser con esa hazaña ni con ira, que tiene que ser con prudencia, hermanos. Y lo digo porque pues ya se han dado los versículos aquí, los tenemos en cuenta, y no podemos dejar de tomarlos en cuenta. Vamos a estudiar, hermanos, que son muchas veces también figuras que mencionan la autoridad más allá que un golpe, pero que tengamos en cuenta eso, hermanos, que la violencia definitivamente nunca puede ser una opción para educar a un pequeño, y jamás una herida va a servir para reflexionar. Eso es algo seguro, hermanos. Vamos a pasar ahora sí a mi hermana Teo, que tenía su participación. Adelante, por favor. Vamos a ir a pasar el párrafo 4 para que podamos ir avanzando, porque sí también es importante. En este sentido, se debe tener en cuenta que, en lo referente a la educación de los hijos, Dios nunca ha puesto como primera opción el uso de correcciones violentas. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. La disciplina, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, es el conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad en una profesión o en una determinada colectividad, o el conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. En ninguna de sus acepciones aparecen los castigos violentos. La amonestación, por su parte, se refiere como una advertencia que se hace a quien cumple un deber, invitándole o urgiéndole a que lo cumpla, e incluso advirtiéndole de las consecuencias jurídicas que se derivarán de su incumplimiento. Pues yo quería compartirle, hermano, que es muy importante cuando somos padres o somos maestros poner a prueba nuestras ideas, porque si bien este cuaderno se ha enfocado a la violencia física, actualmente hay otros tipos de violencia que derivan de las ideas de los padres. Por ejemplo, el no vacunar a los niños. Es una violencia el negarles el derecho a la salud. Otro tipo de violencia es cuando llevamos a los niños a la escuela, pero no les enseñamos a respetar lo que ellos aprenden ahí. Al contrario, hacemos comentarios como que son tonterías, que la maestra o el maestro no sabe, que la bandera no necesita tener respeto, un respeto patrio, ¿no? Un cierto grado de patriotismo. Lo negamos, decimos, no, esas son tonterías, no les hagas caso. Y entonces vamos guiando a nuestro hijo, negando lo que la sociedad, pues por alguna razón,
lo ha impuesto, ¿no? En el caso de las vacunas, ¿cuál ha sido la consecuencia? El retorno de enfermedades que habían sido erradicadas hace muchísimos años. Entonces, vemos en este cuaderno que el propósito de criar exitosamente a un niño es que llegue a la edad adulta. Pero ¿cómo va a llegar a la edad adulta si se muere porque no lo vacuné, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que las negligencias, como usted ya comentaba al inicio de esta lección, muchas veces son por ideas que tenemos, sí son por falta de compromiso, pero también hay otro tipo de negligencias que son por ideas. ¿Cuántos niños han muerto en sectas religiosas? Que los padres los llevan ahí y de pronto el dirigente de esa secta dice, vamos a suicidarnos porque ya viene Cristo, y el niño lo matan, ¿no? Entonces, es importante poner a prueba si nuestras ideas están dirigiendo por buen camino a mi hijo, ¿no? El caso de los golpes que mencionan en el párrafo anterior tiene que ver con eso. Es mi idea pensar que golpeando a un niño lo voy a educar. Esa es una idea mía que no está en la Biblia. Yo creo leerla en la Biblia, pero es una idea mía. Y lo mismo pasa con las vacunas, o pasa también, pues que no lo voy a llevar a la escuela porque yo creo que no, la escuela no le va a dar las herramientas para la vida. Eso es una idea bastante equivocada, pero las hay. En algunos sectores de la población, sobre todo en las clases altas, ya no vemos como tal violencia física, pero vemos este tipo de ideas derivadas de las ideas de los padres que pues no tienen ningún sustento físico, mucho menos espiritual, ¿no? Tenemos un problema con esto porque las redes sociales han fomentado que surjan ideas equivocadas sobre cómo llevar a cabo la crianza de los niños. Y una de ellas es el derecho a la salud y el derecho a la educación, que ya no se están respetando. Tengo niños que no van a la escuela en una semana porque su papá no tiene tiempo de llevarlos. Y entonces, pero ¿cómo no tienes tiempo de llevarlos? No tienes que asegurar que tenga el acceso a la educación. Pero pues como yo no creo, es mi idea que la escuela no es importante, no lo llevo, no me hago tiempo para llevarlo o no le pido a alguien que lo lleve. Entonces creo que también esta escuela nos puede invitar a reflexionar sobre nuestras ideas, sobre la crianza de los niños, que va a derivar en un adulto exitoso, una adulta exitosa, ¿no? Gracias. Gracias, hermana Teo. Antes de pasar a la siguiente participación, solamente responder justamente esa pregunta, hermanos, que es más importante incluso, y es justamente mencionar si esa es la mejor opción para educar a un pequeño. Yo creo que definitivamente no, hermanos. La Escritura justamente nos da otras muchas alternativas y más bien nos da justamente una guía mucho más acertada de cómo guiar a los pequeños. Solamente quisiera presentar esta diapositiva. Son unos textos, hermanos, y más que nada mencionar algunas formas, pero que están todas en la Escritura, para que veamos antes de recurrir a cualquier tipo de fuerza física, siendo quienes somos y cómo es de complejo el ser humano, va a ser mucho más efectivo si usamos otras estrategias para poder guiar, para poder corregir y para poder influir no solamente en la vida en ese momento del pequeño, sino en su vida posterior. Ellos van a llegar a aprender. Si mis hermanos en cabina me apoyan con la siguiente diapositiva. Uno de ellos, y creo que se mencionó en esta mañana, y creo que yo personalmente considero que es probablemente el más importante, es el ejemplo, hermanos, que se me gustaría que abriéramos nuestras escrituras en Romanos 2, que menciona una incongruencia que puede existir y que es, al final del día, no importa qué tan fuerte se le pueda gritar, qué tan fuerte se pueda ejercer algo físico, si es incongruente quizás un mensaje con el ejemplo que se está dando, realmente pues es lo que va a provocar que al final del día el pequeño no entienda cuál es el mensaje real. Dice Romanos 2, versículo 21, que justamente está hablando de este tipo de incongruencias y dice así: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Amén. Hermanos, el ejemplo no es lo principal para influir en los demás. Yo creo que al final es lo único que existe para influir en los demás,
Y esa es una frase justamente de Albert Schweitzer, porque el ejemplo va a ser la guía, va a ser realmente un estandarte en la educación de los pequeños. Vemos que también existe el diálogo y el consejo, y eso lo podemos encontrar en Proverbios 4, 1 al 10. Son versículos un poco más extensos, hermanos, pero seguramente sé que los tienen en cuenta, donde se menciona la importancia de brindar esta sabiduría, de brindar el consejo y preferir siempre un diálogo con un pequeño. Y por último también tenemos la amonestación, dice Mateo 18, es una forma en la que el maestro menciona que tienes que tratar diferentes formas de amonestarlo. Si no te escucha a ti, quizás escuche a la congregación o quizás a otras 2 personas que sean de su confianza, y de esa manera, hermanos, buscar una amonestación antes que cualquier otra cosa. Mi hermana Judith, que tenía una participación, adelante. Gracias, hermano, pasa voz. Bueno, de la primera participación que quisiera decir es que aquí hay una palabra que hemos venido estudiando, que es la violencia. Y como usted ya lo había dicho, tenemos que tener cuidado en decir esta palabra porque hemos estudiado en nuestro cuaderno que no es correcto la violencia contra los ancianos, no es la violencia contra las mujeres, la violencia contra los ancianos. Entonces, cuando nosotros vemos aquí en el párrafo, yo cuando vi violencia, o sea, dije, ¿qué? No, entonces me puse a investigar, dije, no, la palabra correcta sería disciplinar. Entonces, ¿por qué conlleva esto? Porque nosotros como padres no nacemos sabiendo ser padres. Nadie nos dijo cómo educar a nuestros hijos, pero yo creo que sí es importante que nosotros leamos. Es muy importante porque nosotros desde pequeños traemos ciertas emociones incorrectamente manejadas. Entonces yo me metiendo, tengo un hijo, una hija, ¿qué voy a hacer? ¿Educarlo como me educaron? Entonces yo tengo la obligación de aprender, de estudiar, de ver libros. Entonces yo creo que es una parte que nos hace falta muchísimo a nosotros, porque nosotros nos dejamos nada más de escuchar y no, realmente debemos de enseñarnos a ser padres. ¿Y cuál es la otra cuestión? De que nosotros debemos de primero sanar nuestras emociones. Es tan fácil decir, no seas violento. Cuando yo iba me decían, es que eso es violencia. Y yo, ¿qué? ¿Por qué me dice que es violencia? No. Entonces, tienes que cambiar. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque es tan fácil decir, cámbialo y no hazlo, no lo debes de hacer. Entonces, para eso nosotros tenemos que primero sanar. Nosotros tenemos que tener terapia, nosotros tenemos que ver de qué manera me voy a ayudar para no dañar a lo que más amo. Esa es una de las cuestiones y nosotros no hemos aprendido a poner límites. Es lo que nos pasa ahora. Dios nos pone límites, son las reglas son límites y nos dice, tenemos que hacer, ¿y qué es lo que pasa ahora? Ya no te pongo límites porque ya estoy generando violencia contra tuya. Ya no te voy a pegar porque entonces genero violencia contigo. No, yo a mis hijos les pegué, pero aprendí a pegarles porque me decían, cuando tú les vas a pegar a tus hijos es porque violentaron contra su vida. Y yo decía, ¿cómo es eso? Sí, si se te salió de la mano y se echó a correr, se atravesó la calle, merece unas nalgadas, porque te puede causar un daño él, ahí merece. No vas a empezar a castigar o a pegar por cualquier cosa, porque ¿qué es lo que pasa? Luego si estás viendo la tele, pasan y te dan un golpe. Te dije que, ¿cómo? Ajá, y entonces tenemos muchos hechos que hacemos que son incorrectos y que tenemos que nosotros saberlos manejar. Sí podemos pegar, para mí sí debemos de golpear, siempre y cuando sepamos cómo y el por qué. Muchas gracias, hermana Judith, por su participación también. Es importante considerar esto a detalle, hermanos. Me gustaría que me ayudaran con la siguiente diapositiva, ya vamos a concluir esta parte. La corrección, la disciplina, hermanos, como se menciona, y justamente lo decía mi hermano Pablito, y lo hemos visto, la forma es disciplina, es la forma de dar una guía. Tiene 3 partes importantes con respecto a esa parte física. Primero, considerar, hermanos, que sí lo dice también el párrafo que leyó mi hermana Teo el 5, que son casos excepcionales, que es una última opción, que se tiene que valorar incluso bajo estas circunstancias y esa es la manera en la que va a entender. Hay muchos seres que simplemente, aunque sea lo que sea, no va a entender de esa manera y va a ser algo totalmente infructífero, que no tenga edificación. Entonces, tenemos 3 cosas, hermanos. Primeramente, la prudencia.
Colosenses 3:21 lo dice, ¿no? Y fuera nuestro versículo para memorizar, y también Proverbios, o sea, tiene que ser con mucho cuidado, con prudencia, sabiendo, no pensando en hacer un daño, no pensando bajo ninguna circunstancia en una venganza, nada, ningún tipo de motivación incorrecta. El control es importante, que es lo que dice Proverbios 19:18, que dice que no se excite tu alma para destruirlo, no puede ser algo fuerte, no puede ser algo que realmente busque dañarlo y que dañe su integridad. Y por último, el propósito, hermanos, que es algo que yo creo que diferencia de manera radical el concepto de la corrección física. Si tu propósito no es el de brindar esa guía, el de buscar un cambio y sobre todo una edificación, entonces sí es definitivamente algo que tiene que ver con violencia. El propósito hace que sea y que venga sobre todo del amor, que busque un cambio, que busque una guía, hermanos. Es un tema complicado, ciertamente, hermanos, porque aquí justamente volvemos a lo que decíamos al inicio, la casuística. Cada caso es diferente, es importante evaluar la forma de aprendizaje de cada pequeño y también casos que hemos estudiado, yo eso pues ya lo noté, he visto que cada caso y cada padre ha tenido diferentes experiencias. Hay quien me he encontrado con muchos que dicen, a mí nunca me levantaron ni una mano y soy una persona correcta. Hay quien dice, yo gracias a eso fue que entendí ciertas cosas. Hay muchos casos, hermanos, por eso es que es complicado el tema, porque definitivamente va a ser muy distinto dependiendo de la persona que vivió una infancia de cierta o de otra manera. Por eso es que me gustaría que ante todo tuviéramos en cuenta estas tres cosas que acabamos de mencionar con respecto a la corrección física y podamos pasar, hermanos, a una tercera y más importante situación, que es el amor que Dios tiene para nosotros y particularmente para los pequeños. Vamos al párrafo número 6 para acercarnos ya al final, hermanos. ¿Algún hermano, mi hermana, nos puede apoyar justamente con el párrafo 6? Y recuerdo que también tenía una participación, si gusta darla, adelante. Gracias. Dice, explicando lo anterior, seguramente surge una cuestión a resolver. ¿Por qué Dios refiere que se utilice la vara como medio de castigo? Dios ama a los niños y Jesús lo afirma. Y viéndolo Jesús se enojó y les dijo, dejad los niños venir y no se les estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. Esto lo dice en Marcos 10:14. Nuestro Dios manda que se les enseñe correctamente desde pequeños en Proverbios 22:6. Sin embargo, puede haber casos excepcionales en los que algún niño, a pesar de recibir buenos consejos, excelentes ejemplos y amonestaciones constantes, fuera contumaz y rebelde. Este es el caso en el que Dios, como última opción, a fin de que no se pierda ese hijo, permite el uso de la vara de la corrección. El látigo para el caballo y el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio, en Proverbios 26:3. Ahora bien, aún en estos momentos y sabiendo el Todopoderoso las consecuencias y daños de la violencia, aclara, castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se excite tu alma para destruirlo. Y también quería recordar, aquí había una parte, bueno, no encuentro el texto, pero lo que quería yo comentar, creo que la palabra de nuestro Dios es muy clara para nosotros y nos dice que nosotros somos un pueblo sabio y entendido y que nosotros debemos de demandar siempre la sabiduría para que podamos actuar en nuestra vida. Lo que comentaba hace un momento la hermana es que sí es necesario que nosotros podamos sanar algunas cosas que nos han sucedido para poder dar amor, ¿no? Porque a veces cada uno de nosotros tiene cositas que viene cargando y solamente nosotros lo sabemos, incluso a veces ni siquiera lo sabemos, lo comentaba uno de los párrafos, ¿no? Que a veces de manera inconsciente nosotros estamos repitiendo ciclos. Y lo que comentaba la hermana hace rato, sí es cierto, a lo mejor debemos de tomar algún tipo de terapia para poder sanarlo, pero es que a veces no sabemos ni siquiera que tenemos que sanar algo. Entonces, Dios, una frase que me gustó mucho que comentó el hermano, es que
la palabra de Dios es sabia y que siempre nos asombra, ¿no? Con su sabiduría, ¿no? Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Dios creo que es el que conoce nuestra alma desde lo más profundo, y que si nosotros demandamos y siempre nos ponemos en sus manos para poder guiar nuestra casa, guiar a nuestros hijos, para que no exista este tipo de violencia, porque el párrafo dice, o sea, a lo mejor yo le doy el mejor ejemplo a mi hijo, a lo mejor yo no lo maltrato, yo no le pego, o a lo mejor en algún momento sí, una nalgada, ¿no? Pero sin llegar al extremo, como lo dice el último texto, ¿no? O sea, sí corrígelo, pero pues, o sea, que no destruyas la vara en su espalda, ¿no? O sea, sí, claro. Es solamente como llamada de atención, algo que lo haga reaccionar, algo que lo haga, que llame sí su atención hacia las palabras que tú le estás diciendo, porque al final nosotros como padres pues nunca vamos a querer que nuestros hijos vayan por mal camino. Al contrario, queremos hijos exitosos, queremos hijos que estén felices, que puedan recibir y dar amor. Entonces, a lo mejor para nosotros, por todo lo que hemos vivido, nos cuesta trabajo dar esa enseñanza, pero Dios siempre nos da el camino. Y las Sagradas Escrituras, y lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, es un manual para nuestras vidas, solamente es que nosotros nos dejemos guiar por Él y Dios nos dará las palabras para poder corregirlos, y todas las herramientas que nosotros necesitamos para poder romper ese ciclo de violencia y poder pues lograr unos hijos felices, ¿no? Gracias, hermana. Miren, hermanos, tenemos ya muy poco tiempo. Vamos a concluir de esta manera. Tenemos 2 participaciones justamente y 2 párrafos. Les voy a pedir, van a ser las últimas 2 participaciones, por supuesto, mi hermano Israel y mi hermana Marena, que podamos justamente ir concluyendo con estos 2 párrafos y sus participaciones. También les suplico que puedan ser breves, más que nada por cuestiones del tiempo. Y un poquito antes de que pase mi hermana Marena, solo les quería mencionar, hermanos, con respecto a esto último, que también en México existen muchas leyes que protegen a los niños que son menores de 18 años contra muchos tipos de abusos y también la garantía de sus derechos. Existe una cosa que es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En su artículo 47, fracción 8, esto fue reformado el 11 de enero del 2021, habla justamente del castigo corporal y humillante. Yo los invito, hermanos, está en el Diario Oficial de la Federación, que lo leamos. Tiene un contenido interesante, porque lo que dice justamente de manera resumida es que los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que puedan recibir esta orientación, educación y cuidado, la crianza, sin que de ninguna manera pueda haber un castigo humillante, hermanos. Entonces, que también podamos estar apercibidos sobre las leyes que existen para la protección de los pequeños en nuestro país. Insisto, está en el Diario Oficial de la Federación y es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en particular el artículo 47. Mi hermana Marena, si nos puede apoyar ahora sí con el párrafo número 6 y su opinión. Gracias, mi hermano. Pasa a vosotros. Gracias. Dice así el párrafo. Pregunta, ¿a qué se referirá la palabra de Dios al decir que se puede destruir un hijo con un exceso de violencia? Sin lugar a dudas, se hace referencia a las dificultades que puede enfrentar en su vida de adulto y en su vida de niño. Por ejemplo, según una nota periodística de MBS Noticias, el acoso escolar es una de las razones por las que 200,000 niños y jóvenes se suicidan. Y como se mencionó en párrafos arriba, un joven o un niño acosador es un joven o un niño violentado en casa. Un joven o un niño acosado es un joven o un niño sobreprotegido o con descuido y abandono. Y bueno, mi comentario, hermanos, creo que no se ha mencionado sobre la cultura que tenemos muchas veces y que puede ser violenta. ¿En qué sentido? Cuando decimos, a ver, ¿por qué lloras? Los niños no lloran. Entonces, reprime ese sentimiento que tienes, porque eso no. Es una forma de violencia, porque el niño está llorando porque tiene una emoción que lo hace llorar, ¿no? Y eso afecta en la adultez, ¿no? Entonces, ¿qué pasa también? A veces decimos, ¿no? Ay, lloras por tonterías.
Y de verdad yo creo, si nosotros como adultos, en una charla como adultos nos dijeran, ay hermana, ya está quejándose por tonterías, eso sería una frase violenta, ¿o no? Pero ¿por qué al niño sí nos damos permiso de decirle eso? O sea, consideramos que el hecho de que se le fue su globo, ¿no? Y está llorando por su globo, es una tontería. Para nosotros quizás sí, pero en su mundo de niño ese globo en ese momento era su globo, ¿no? Era algo muy importante. Y es un ejemplo, ¿no? A lo mejor muy burdo, pero a veces hacemos eso. O sea, como digo, hasta culturalmente estamos como despreciando sus emociones, sus sentimientos, y les decimos frases así, ay, esas son tonterías. O sea, ¿qué le estamos diciendo? Eres un tonto por llorar por esto, ¿no? O sea, le ponemos a lo mejor etiquetas que son violentas al final del día. Entonces hay que cuidar mucho, siento que la empatía aquí como padres y en sí como seres humanos, como hermanos, nos ayuda mucho para no caer en una violencia psicológica, ¿no? Sí, definitivamente. Gracias, hermana. Terminamos, mi hermano Israel, si nos puede apoyar con el párrafo 7 y si quiere decir también su comentario, por favor. Amados hermanos, la violencia genera más violencia. Dios demanda proteger a nuestros hijos y desea que nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como las esquinas labradas a manera de las de un palacio. Salmo 114, 12. Protejamos a nuestros hijos. Y bien, efectivamente, yo creo que nosotros debemos educar a nuestros hijos con límites. Dios nos pone límites que son su santa ley, pero nos hace libres a través de ellas. El universo tiene sus propias leyes, los astros allá en el espacio exterior tienen sus leyes. El mar, desde que se fundó, desde que Dios lo hizo, tiene leyes de tal manera que rítmicamente el mar besa la playa continuamente, y esto no ha cambiado porque hay un límite. El día que se traspasa ese límite hay desgracias. Entonces también nosotros debemos actuar con límites. Hermanos, otra forma de violencia es los niños que no tienen padre. Nosotros en suicidología estudiamos una de las causas del suicidio de niños que son inseguros. Mamá, ¿me compras mi carrito? Nomás que llegue la quincena, hijo. Pero llega la quincena y tiene que pagar la renta y ya no se lo compró. Crece un niño inseguro, de tal manera que cuando llega a ser adulto se manifiesta porque el trabajo que tiene lo abandona fácilmente, porque no termina la carrera, porque abandona a la esposa que eligió como esposa. Son niños perdedores que los llevan y los conducen a un estado depresivo no médico, ¿verdad?, sino reactivo, que tiene sanación, que se puede curar. Pero como dice la hermana, tenemos que buscar ayuda. ¿Con quién? Con el profesional. A mí me gustaría que estos temas aquí existieran profesionales que nos orientaran. La opinión de la Sagrada Escritura es la básica, pero ahora también vamos a ver en qué tiempo se escribió esto. Aquí dice: castiga a tu hijo con el látigo, con la vara de corrección, ¿verdad? Pero no lo mates. ¿Y por qué dirás sí? Eran otros tiempos, hermanos. Ahora conocemos muchas cosas que antes no había, tenemos elementos que antes no conocía. No creo que Abraham conociera a Freud, ¿verdad? Pues no, él actuaba como a él Dios le decía que tenía que ser, ¿no? Definitivamente la violencia física, la violencia psicológica o la que ustedes gusten, no es el objetivo de esta escuela, sino saber aprender con inteligencia, basados en la palabra de Dios, que Dios nos ama, nos hace libres a través de su ley, quiere que tengamos límites para con la vida y para con Él. Gracias, hermano Israel. Justo concluíamos también que es importante que Dios ha sido el mismo que ha permitido que estas herramientas se hayan desarrollado, hermanos, y es justo importante que busquemos siempre la ayuda profesional, que no lo dejemos de lado. Y por último, terminamos, hermanos, esta última diapositiva. Si mis hermanos en cabina me pueden apoyar a presentarla, vamos a ver solamente los textos, los dejo para que los podamos estudiar y recordarlos, porque seguramente ya los teníamos en cuenta. Y es una forma en la que el párrafo 7 demuestra cómo Dios tiene este amor por los pequeños. Mateo 19, 13, 15, que es paralelo al que veíamos también en Marcos 10, 14 en nuestro cuaderno, pues es esta postura de Jesús que es contraria a la marginación infantil, y es lo que pareciera que era la cultura que no se permitía que los niños tuvieran esa oportunidad, ¿no? Y él, al contrario, toma una postura contraria de darles esa importancia.
El siguiente texto está en Números 1:3, que menciona justamente la edad que era, alguien podía estar enlistado en la guerra, y era a partir de los 20 años, justamente porque salvaguarda la integridad del desarrollo en la infancia. Números 32:17 también es una historia que conocemos en la que las tribus de Rubén y también la media tribu de Manasés y Gad van a acompañar pues también a la conquista, porque ellos van a quedar del otro lado del Jordán, al oriente, pero dejan a sus mujeres y a los pequeños porque consideran su protección también importante. Y lo que decía mi hermano Israel al respecto de los pequeños que no tienen padre, es una situación vulnerable y muy complicada, y Santiago 1:27 justamente dice que esta religión pura y sin mácula es ver tanto por viudas, que es un grupo vulnerable, pero también por los huérfanos. Entonces, hermanos, hay muchos más ejemplos que seguramente conocemos y tenemos en mente, pero veamos cómo el amor de Dios por los niños es grande, y por lo tanto nuestra respuesta debe ser que tengamos justamente este amor proyectado en ellos. Vamos a pasar, hermanos, a las preguntas de esta escuela sabática, y dice así, la pregunta número 1. Según la Organización Mundial de la Salud, ¿cuántas mujeres y hombres adultos recibieron algún tipo de abuso en la infancia? Dice en el cuaderno que es mujeres 1 de cada 5 y 1 de cada 13 en hombres. Pregunta 2. ¿Qué conductas negativas podría tener un adulto que fue violentado? Pues generalmente esos mismos patrones, es agresivo, puede ser intolerante y tener incluso depresión. Dice la pregunta 3, ¿qué sucede cuando desde la infancia se enseña en iniquidad y violencia? Justamente que recibimos ese mismo tipo de enseñanza de violencia y se repite el patrón, que es lo que dice 22:8 de Proverbios. Mencione algunos versículos que se refieren que se puede golpear a los hijos. Veamos algunos en el párrafo número 3, hermanos. Menciona todos ellos, 13:24 de Proverbios, 23:13 de Proverbios. El 13:24 es más amplio porque dice corrección, no menciona explícitamente esta parte de herirlo con vara. 23:13 sí menciona herir con vara, 26:3 también, 29:15 también, y el 29:17 de Proverbios también es un poco más amplio y no menciona explícitamente eso. La pregunta 5. ¿Qué sucede cuando un padre se excede con los abusos a sus hijos? Pues dice que de alguna manera lo destruye, ¿no? Y también tiene efectos a corto y largo plazo, no solamente físicos, sino psicológicos y emocionales. Sí. Hay un problema legal, exactamente. Es más sí. Sí, hay leyes, justamente, por eso les mencionaba la parte de la ley general, el artículo y la sección, la fracción en la que se encuentra, para que podamos también estar al tanto de los derechos que provee justamente esta ley. Dice la pregunta 6, hermanos, disculpen, Efesios 6:4 indica que hay que educar en disciplina y amonestación. ¿Esto es haciendo uso de la violencia? Hermanos, definitivamente no. Es una invitación a usar métodos que sean eficaces, que sean eficientes, que tengan la inteligencia, la prudencia y la sabiduría de nuestro Dios. Dice la 7, algún ejemplo de educación con disciplina. Yo pongo aquí el ejemplo de Lucas 2, versículos 51 y 52, cuando sus padres regresan por él a Jerusalén, como dice precisamente que Jesús estaba sujeto a sus padres. Existe esta disciplina y también existe en todo momento pues la figura de autoridad de los padres, a pesar de la figura que era Jesús, durante su infancia estaba sujeto a sus padres. La pregunta 8, ¿en qué momento Dios permite utilizar como castigo una vara? Dice el párrafo 5 que son casos muy excepcionales, hermanos, que es una última opción y jamás puede ser pensado de una manera incorrecta y sin consideraciones como la prudencia. Dice la pregunta 9, si fuese necesario como último recurso recurrir a la vara como castigo, ¿qué recomienda Dios al respecto? Proverbios 19:18 dice que no se excite tu alma a destruirlo, pues que lo hagamos siempre con prudencia, con control y con un propósito, hermanos. Dice la pregunta 10, ¿cuál es el deseo de Dios para nuestros hijos? Lo veíamos en el Salmo 144:12, es que los protejamos, que puedan ser justamente hombres de bien, que puedan desarrollarse de la mejor manera y que al contrario, que busquemos siempre esta protección, mis hermanos. Yo al final los invito justamente a que concluyamos esta escuela sabática, a que miremos de la mejor manera a los pequeños,
que sea siempre diferente, que no los veamos como menos, que no los marginemos, no impongamos tampoco cargas que no les corresponden. Y al final, que podamos empatizar, hermanos, porque todos fuimos niños en algún momento, es una etapa por la que cualquier adulto definitivamente pasó, y por eso mismo tenemos que buscar este crecimiento. En última instancia, los pequeños hermanos son el fundamento de nuestro futuro. Mi deseo es que el Señor los bendiga y paz a vosotros.